Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Vamos de inmediato con los titulares. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció esta noche las reformas tributarias, laborales y sociales que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables informó que Ecuador dejará de ser miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. El Gobierno Nacional presentó a la Asamblea una nueva herramienta para combatir la corrupción. Se trata del proyecto de ley de extinción de dominio. La presidenta de la Comisión de Trabajadores, María José Carrión, presentó su renuncia irrevocable. Aseguró que lo hace por cuestiones personales y por la gobernabilidad de la Asamblea. En la información internacional, continúan las protestas en Perú por la crisis política que enfrenta el país con 2 presidentes y un Congreso disuelto. Y en los deportes, histórico y memorable, el atleta Alex Quiñones alcanzó la medalla de bronce en la prueba de los 200 metros del Mundial de Atletismo. Este resultado además aseguró su cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y esta noche el presidente Lenín Moreno anunció las reformas tributarias, laborales y sociales que el Ejecutivo entregará a la Asamblea Nacional. A continuación se las presentamos. Queridos compatriotas, mediante un mensaje a la nación, el presidente Lenín Moreno anunció las medidas que adoptará su gobierno para mejorar varios aspectos de la economía nacional. El primer mandatario anunció que no se subirá el impuesto al valor agregado, IVA, que se mantendrá en el 12%, pero sí se liberarán otros valores. He firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina extra. Y para proteger a quienes se pudieran ver afectados por la medida, añadiremos 300.000 familias al millón que ya reciben los distintos bonos. Varias medidas benefician directamente al sector productivo. Estamos eliminando o reduciendo los aranceles para maquinaria, para equipos y para materia prima, tanto agrícola cuanto industrial. No hay sector que cree más plazas de trabajo que la construcción. Para apoyarla, a partir del mes de noviembre, ampliaremos nuestro programa Casa para Todos, añadiendo $1.000 millones en créditos hipotecarios a una tasa del 4.99%. También destacó las acciones que el Estado aplica en favor de la economía local. Eliminamos 20 ministerios, separamos del gobierno a 23.000 funcionarios, nos bajamos en 20% los sueldos del nivel jerárquico superior. Eliminamos 170 asesores del gabinete ministerial. Los ministros dejaron de tener planes de teléfonos pagados por el Estado. Vendimos 449 autos de lujo y 365 bienes inmuebles por un valor de $115 millones que destinamos al Plan Casa para Todos. Y, por supuesto, seguiremos buscando y recuperando el dinero de la corrupción. Las medidas adoptadas marcan, según lo expresado por el mandatario, una segunda etapa en su gobierno en la que se trabajará para generar más fuentes de empleo y mejorar la economía ecuatoriana. Coralía Pérez, Medios Públicos. Las decisiones económicas presentadas por el jefe de Estado, Lenín Moreno, se plantean en el ámbito laboral, tributario, monetario y financiero. Revisemos. Tributarias. El IVA se mantiene al 12%. Se plantea la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Empresas con ingresos superiores a los $10 millones al año pagarán una contribución especial por 3 años. Se eliminan subsidios en combustibles. El diésel y la gasolina extra se liberan a precios internacionales. Se añaden 300.000 familias como beneficiarias de bonos sociales. Se incrementa $15 mensuales a los bonos sociales. Se elimina o reduce los aranceles para maquinaria, equipos y materia prima, tanto agrícola como industrial. Se establecen beneficios tributarios a la renta del sector bananero. Se suprime impuestos a la importación de bienes de tecnología como los teléfonos celulares, computadoras y tabletas. Se plantean beneficios tributarios al sector exportador, con procedimientos simplificados para la devolución automática de tributos al comercio exterior. Se reduce a la mitad el impuesto a la salida de divisas para materias primas, insumos y bienes de capital.
Se añaden $1.000 millones en créditos hipotecarios, a una tasa de 4.99%. Se disminuye el impuesto a los vehículos con un valor menor a $32.000. En lo laboral, los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Se crea el contrato de emprendimiento para ampliar el empleo formal. Se plantea una nueva modalidad de contrato de reemplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad, así como enfermedades catastróficas. Se establecen facilidades para el teletrabajo y contratos con periodo determinado, así como una nueva forma de jubilación patronal. Las vacaciones del sector público se igualan a las del privado, es decir, 15 días al año. Los trabajadores de las empresas públicas aportarán mensualmente con un día de su salario. En lo monetario y financiero, las decisiones están enfocadas en blindar la dolarización y fortalecer el sistema financiero ecuatoriano. Olga Velasco, Medios Públicos. Y este martes, en el marco de la Asamblea Anual de las Cámaras de Comercio Americanas, que se desarrolló en Washington, Estados Unidos, el vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirió a los avances en materia económica y a las oportunidades de nuevos intercambios con Ecuador. También habló sobre las medidas adoptadas por el gobierno nacional para poner en marcha un nuevo modelo económico. En el programa con organismos multilaterales tenemos más de $400 millones para mejorar y reforzar el gasto social. Necesitamos que todo el sector privado, local e internacional sea parte de la recuperación económica del Ecuador. Hay muchas oportunidades de inversión en diferentes sectores del Ecuador. Muchos de ustedes ya han estado ahí y saben que es un país que ha logrado estabilidad y certeza con la dolarización. El Banco Central anunció que en el segundo trimestre de este año se registra un incremento del Producto Interno Bruto y una disminución en el déficit de la cuenta corriente. Según el analista Walter Spurrier, el incremento era más de lo esperado. Según las cifras presentadas por el Banco Central, el Producto Interno Bruto creció 0.3% en el segundo trimestre de 2019, ubicando al PIB entre abril y junio en $17.988 millones. La economía se desempeñó mejor de lo que estaba previsto y casi todos los sectores se han comportado relativamente bien. Muy fuerte es la acuicultura, que sigue creciendo de manera muy importante, pero ha habido una cierta recuperación de las manufacturas. Lo que se mantiene con muy bajo crecimiento es el comercio, y luego lo que sí está muy mal es la producción de combustibles, que esa repotenciación de la refinería de Esmeraldas fue un fracaso y tienen que paralizarla con mucha frecuencia. En relación al déficit de la cuenta corriente, disminuyó en $230.6 millones en el segundo trimestre de 2019. Las exportaciones petroleras aumentaron porque aumentó el precio y también algo de mayor producción. Y ese es el rubro que hace que el resultado sea más favorable este año que el año anterior, pero los otros rubros tienen un comportamiento muy similar a los que tuvieron en el año 2018. Se observa un dinamismo de las exportaciones de petróleo crudo y derivados, además de otros productos que aumentaron sus exportaciones como camarón, banano, atún y pescado. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La billetera móvil se convertirá en un mecanismo de inserción financiera, según las autoridades y representantes de las cooperativas y bancos. Este sistema de pago está dirigido a las personas con cuentas en la banca y se busca incluir a quienes no las tienen. Desde el 3 de octubre próximo, los ecuatorianos podrán acceder a la billetera móvil, un medio de pago más para efectuar transacciones de persona a persona. Así lo explica el presidente de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. El tema de la billetera móvil sí es un compromiso de la banca que se lance el 3 de octubre y debe estar en vivo el 3 de octubre la billetera móvil. Las cooperativas también están incluidas en el tema. Hasta las últimas noticias que tuve, habían 28 instituciones, de las cuales habían 13 cooperativas y una mutualista. El medio de pago está listo y permitirá
hacer transacciones desde $1 hasta $100, transacciones mensuales hasta $300. Abrir una cuenta no tendrá costo. A la banca privada y el sector de economía popular y solidaria son los que tienen que impulsar ese producto, que es un producto de ellos. El directivo de Banco Pichincha indicó que el medio de pago es voluntario y podrán utilizarlo las personas que así lo decidan. Esperemos que las campañas y los mecanismos de difusión sean positivos y permitan que mucha gente se inscriba en el sistema de billetera móvil, porque puede ser un mecanismo muy interesante para facilitar los medios de pago y para permitir que muchas gentes que inclusive no están bancarizadas puedan ingresar al sistema. Entre los bancos certificados para ofertar la billetera móvil se encuentran Produbanco, Guayaquil, Bolivariano, Pichincha, Pacífico, Internacional. Entre las cooperativas están GEP, El Sagrario, Alianza del Valle y 29 de octubre, un total de 28 instituciones financieras. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Ecuador saldrá de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en enero del 2020. La medida fue adoptada por el gobierno para la reducción del gasto y la generación de nuevos ingresos. Expertos consultados por Telediario explican el rol que cumplió nuestro país en esta organización. Un comunicado del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables informó sobre la decisión de Ecuador de ya no pertenecer a la Organización de Países Exportadores de Petróleo desde enero de 2020. Según el documento, la medida se alinea al plan de gobierno para la reducción del gasto y la generación de nuevos ingresos. ¿Pero qué es la OPEP? ¿Cuántos miembros tiene y qué papel cumple a escala mundial? Son actualmente 14 países. El objetivo de la OPEP es regularizar el mercado petrolero. Ecuador es miembro del organismo desde el año 1973. En 1992 se convirtió en socio en activo. Tras 15 años, el 23 de octubre de 2007 reingresó. El ministro de Minas y Petróleos de ese entonces, Galo Chiriboga, aseguró que el gobierno pagaría $5.7 millones por concepto de cuotas atrasadas. Impuesta por el presidente Chávez. Él le dijo al presidente Correa, vuelve a la OPEP, porque necesitaba un aliado incondicional. Nuestro país aporta más de $1 millón a la organización cada año. Pero ¿cuál ha sido el beneficio desde su readmisión? Nos ha costado este chiste que no ha servido para nada, unos $15 millones. No tenemos ningún peso específico adentro. Los que deciden en la OPEP son los grandes productores, Arabia Saudita, Irak. Para el exfuncionario de la OPEP, Fernando Santos, la salida de Ecuador fue tardía, pues el organismo se burocratizó y actualmente podría significar un acercamiento comercial con Estados Unidos. FMI le debe haber dicho al Ecuador, señores, ustedes tienen buenas reservas petroleras, produzcan más. Se abre también la posibilidad de la reactivación de la inversión en proyectos petroleros en el país y de aumentar la producción y los recursos por su venta. Y decir, señores, estoy abierto, porque hay que tener en cuenta que los días del petróleo están contados. El experto considera que no existirán efectos negativos, ya que Ecuador era el socio más pequeño de la OPEP. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Ecuador busca inversionistas para que operen y administren la refinería de Esmeraldas y otros para que construyan una nueva planta industrial con capacidad de procesar hasta 300,000 barriles diarios que cubran la demanda de combustibles en el país e incluso que se puedan exportar. Las licitaciones inician este mes. Hasta el 14 de octubre, las empresas podrán presentar su carta de interés en la concesión de la refinería de Esmeraldas para administrarla y operarla. Según el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, la idea es cumplir 3 objetivos: reducir el impacto ambiental, mejorar la eficiencia en la calidad de los combustibles y optimizar la capacidad de la refinería. Este proceso ya está en marcha y esperamos que haya asimismo empresas privadas que les llame la atención a este proyecto. En un plazo de 120 días se recibirán las ofertas para luego decidir cuál será la empresa beneficiaria. A la par, en este mismo mes de octubre, inicia la licitación para la construcción de una nueva planta refinadora, cuya infraestructura podrá ser levantada en Manabí, Guayas, Esmeraldas o Playas.
es decir, el inversionista privado podrá decidir, dependiendo de los análisis económicos técnicos que haga. Para este concurso se habilitará un plazo de 100 días para analizar las ofertas y posteriormente asignar la empresa que tendrá que cumplir varios requisitos, entre estos, suficiente capital económico, experiencia en proyectos de refinería y licitud de fondos. La nueva planta refinadora deberá procesar 100.000, 200.000 o 300.000 barriles diarios para cubrir la demanda nacional de combustible e incluso exportar. De existir interesados, su ejecución está prevista para los próximos 2 años. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Aproximadamente $3 millones diarios perdió Carchi durante los 7 días de paralización. Los sectores ganadero y comercial de la provincia fueron los más afectados. Solo el sector comercial por cada día de paralización registró pérdidas económicas que superan los $2 millones. Durante 7 días en Carchi permanecieron cerrados la mayoría de locales y mercados. Entonces el paro no es solamente una posición de protesta y de propuestas, sino también es una situación económica que afecta definitivamente a los carchenses. La producción ganadera fue otro de los rubros económicos que se vio perjudicado. Bayardo Goyes, del Centro Agrícola de Tulcán, habló que este sector dejó de percibir $1 millón diarios. Nosotros generamos 350.000 litros de leche por día. En 7 días de paro se generan alrededor de 2.300.000 litros de leche que no pudieron ser evacuados en una manera apropiada. El taxismo también fue afectado. Pararon sus unidades para contribuir con la manifestación, pero esto dejaron de recibir. Mire, aproximadamente se pierde entre $30 a $50. Mientras que la Fiscalía está tras los pasos de los manifestantes que atentaron contra la edificación donde funcionan las oficinas de la gobernación. La mañana de este martes se retiraron los vidrios rotos. Hay asimismo las rocas, hay piedras de gran magnitud, lo cual pues prácticamente nos causa un total malestar, porque esas son situaciones verdaderamente muy agresivas, diríamos así. Lucy Jiménez, Medios Públicos. 12 prefectos del país se reunieron en asamblea en el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales de Ecuador, CONGOPE, en Quito, con el fin de buscar alternativas para que el gobierno central emita la devolución de fondos del IVA que no reciben desde el año 2015. En la sesión se resolvió continuar en diálogo con el gobierno para que los recursos pendientes correspondientes a la competencia de riego y drenaje, así como la devolución de los fondos del IVA 2018 y 2019, se cancele en el 50% hasta finales de octubre y el 50% restante hasta junio del 2020 de forma mensual. Las prefecturas descartaron la posibilidad de paralizaciones a nivel nacional, lamentaron que el paro en Carchi haya dejado $14 millones en pérdidas y saludaron la iniciativa de la prefectura y autoridades del Estado para fortalecer el desarrollo de la provincia fronteriza. Qué bueno que se pudo llegar a un diálogo y que el gobierno y la provincia de Carchi llegaron a un acuerdo. Yo creo que lo más importante es que el gobierno se sensibilice y que pueda comprender que los ciudadanos necesitan que nosotros les entreguemos obra. También sabemos la situación que está atravesando el país. Señores, somos ecuatorianos y mientras estemos unidos debemos trabajar en equipo. Esto es un llamado a AME Ecuador, a CONAGOPARE y al mismo gobierno nacional a que empecemos a trabajar en equipo por el bienestar de todos. La Asamblea tiene en sus manos un nuevo instrumento para frenar actos de corrupción. El secretario nacional anticorrupción, Iván Granda, entregó al Parlamento el proyecto de ley de extinción de dominio, una propuesta que consta de 60 artículos. Esta es una herramienta más para evitar que los vivos se burlen de la justicia y disfruten de lo robado. Ahora la Asamblea tiene en sus manos la tarea de tramitar el proyecto de ley de extinción de dominio. Según el secretario nacional anticorrupción, Iván Granda, la propuesta de norma está compuesta de 60 artículos diseñados para un proceso de investigación y juzgamiento más breve. Los 60 artículos están divididos básicamente en una investigación fiscal que durará máximo 1 año y que establece un procedimiento en el cual todos los delitos que sean vinculados a narcotráfico, crimen organizado, corrupción o temas inclusive aduaneros puedan establecerse en un proceso de extinción de dominio cuando no puedan justificar esos valores o esos bienes.
La finalidad de esta propuesta legal es tomar dominio, posesión y administración de los bienes de origen ilícito o injustificado. El periodista e integrante de la llamada Mesa Democrática 2030, Miguel Rivadeneira, mencionó que la Asamblea no puede eludir su compromiso de adecuar el marco legal para sancionar a los ladrones en cualquier nivel de la administración pública. Hay que estar conscientes de que la corrupción está carcomiendo a la sociedad. César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, ofreció prioridad para el tratamiento de esta propuesta. En la normativa penal existe reglamentación y legislación para procesos de incautación de bienes, existe dentro del proceso legal del país. Según la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, el gobierno ha recuperado hasta el momento 18.5 millones de dólares de actos de corrupción. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y este proyecto de ley de extinción de dominio se aplicará a partir de su vigencia cuando se la publique en el registro oficial y garantiza la imprescriptibilidad, es decir, no tiene límite de plazo para su aplicación en el sistema de justicia. Al interior del Parlamento se piensa que ninguna norma será suficiente para combatir la corrupción si los operadores judiciales no aplican la ley como se debe. La Fiscalía del Estado es uno de los sujetos procesales claves en esta ley y entrará a determinar un proceso de extinción de dominio cuando él o los sospechosos de corrupción incurran en cualquiera de las 12 causales. Por ejemplo, sobre los bienes de origen directo o indirecto de una actividad ilícita, los que formen parte de un bien patrimonial no justificado o sean abandonados para el cometimiento de una actividad ilícita, e inclusive los bienes de sucesión hereditaria, producto de actividades que no se apeguen a la ley. Con sentencia ejecutoriada, los recursos ilícitos, cualquiera que estos sean, pasarán a manos del Estado, que serán administrados bajo los siguientes parámetros. En casos excepcionales, se procederá a su destrucción o serán destinados a fines sociales, educativos, de salud o vivienda social. El dinero en efectivo, inversiones nacionales o internacionales, ingresarán a la cuenta única del Tesoro para su redistribución. El proyecto de ley contempla además la posibilidad de que los bienes y activos sobre los cuales recae una medida cautelar sean devueltos mediante sentencia ejecutoriada a su dueño si se comprueba su origen legal. Más allá de estas u otras herramientas anticorrupción, voces parlamentarias advierten que ninguna ley será efectiva si los operadores de justicia se empeñen en proteger a los corruptos. Sino por falta de voluntad, primero. Segundo, por falta de transparencia. Y más que todo, si no aplican las herramientas legales vigentes. Los jueces pueden pedir esas medidas, claro. ¿Lo están haciendo? No. Javier Ceballos, Medios Públicos. María José Carrión presentó su renuncia irrevocable a la presidencia de la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Esta mesa legislativa no logró instalar una sesión desde su designación hace más de 4 meses. Compañeros, tuvieron que pasar más de 4 meses entre discrepancias, sin trabajo y con 3 intentos fallidos de instalar las sesiones para que finalmente María José Carrión tome una decisión. Este martes, la legisladora de Alianza País presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, según dijo, por temas personales y para darle gobernabilidad a la mesa. Como ustedes saben, estoy en un proceso de maternidad. En realidad, nosotros hemos intentado por todos los medios posibles que los asambleístas se comprometan con las demandas de los trabajadores. Y es que si Carrión no tomaba esta decisión, el legislador social cristiano Vicente Tayano iba a presentar un pedido en el cambio del orden del día para que en el Pleno del Legislativo se analice una salida a los conflictos. La renuncia fue leída en la sesión plenaria y fue recibida entre aplausos de varios legisladores. Pero jamás una persona o el interés personal puede estar sobre el interés de los trabajadores del país. Ahora los integrantes de la comisión deberán elegir a sus nuevas autoridades. Elijan a su presidente o vicepresidente. Tenemos 8 votos para poder elegir a un nuevo presidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, un nombre de consenso que ya está, es el nombre del asambleísta Fausto Terán. Una vez superados los conflictos, los integrantes de la mesa aspiran a tramitar las reformas laborales que se prevé que el Ejecutivo remita a la Asamblea hasta este miércoles. No correspondería que reformas laborales los trate una comisión que no sea especializada. Al permitir que la comisión sesione, viene una reforma muy importante para los trabajadores y creo que es importante que la Comisión de los Trabajadores discuta esto. La Comisión de Gobiernos Autónomos tampoco ha podido sesionar desde su conformación. Se espera que el presidente de la mesa, Héctor Yepes, tome una decisión similar y dé un paso al costado. Ronito Apanta, Medios Públicos.
Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley de registro nacional de violadores, abusadores y agresores de niños, niñas y adolescentes. La proponente de la normativa, Lourdes Cuesta, señaló que se busca evitar que personas con una sentencia por este tipo de delitos puedan trabajar cerca de menores de edad. Cualquier persona que haya cometido un delito contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, una vez que ha cumplido su condena, no puede acercarse a ningún tipo de actividad directa con ellos, tanto en el plano laboral, incluso en voluntariado. Toda persona que quiera trabajar o prestar servicios o realizar cualquier tipo de actividad cerca de niños, niñas y adolescentes deberá presentar su certificado de no encontrarse inhabilitado. El Ministerio de Gobierno será el encargado de implementar el sistema y de emitir el certificado. De hecho, hemos agregado también al proyecto que existan medidas de seguridad con las que se pueda comprobar la veracidad del certificado para que este no sea adulterado. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook y Twitter como Telediario S y también a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Manténgase informado por nuestros canales digitales y redes sociales. Crisis en Perú, con dos presidentes, el Congreso disuelto y el pueblo en la calle. Así vivió el vecino país del sur su primer día tras la disolución del legislativo, así decretado por el mandatario Martín Vizcarra. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. El Perú vive una crisis política y es portada de los principales diarios del mundo y la principal noticia de los medios internacionales, destacando la disolución del Congreso, la suspensión del presidente de la República, Martín Vizcarra, y la elección de Mercedes Arauz como presidenta interina por parte de un grupo de congresistas. Bueno, a mí me da pena porque es lo que... Las calles del centro histórico de Lima, donde se encuentran las sedes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se encuentran cercadas. Sin embargo, cientos de ciudadanos se acercaron en señal de protesta. Tras la disolución del Parlamento ordenada por el presidente de Perú, Martín Vizcarra, la policía se mantiene en los exteriores del edificio y prohibió la entrada a la sede de los congresistas. Esta es la mejor expresión de que se ha configurado un golpe de Estado en el Perú y que este golpe de Estado no permite el normal funcionamiento del Congreso de la República. Esta es la situación real en la que nos encontramos. Y encima nos envían una turba de personas con el ánimo de agredir a los parlamentarios. Solo tiene la orden de permitir el ingreso a los 27 miembros de la comisión permanente y a una lista todavía no definida de trabajadores administrativos. La acción de los uniformados se da tras la reunión que sostuvieron durante la noche de lunes con el mandatario, quienes le manifestaron su respaldo y junto con las Fuerzas Armadas lo calificaron como el jefe supremo. A estas instituciones se suma la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que mostró además su desacuerdo con la moción de vacancia presidencial presentada por la congresista Jenny Vilcatoma, al considerar que es un acto inconstitucional. Acabamos de emitir un pronunciamiento. El pronunciamiento manifiesta que nuestro respaldo al presidente de la República en la decisión que ha tomado, como punto número 1. Como punto número 2, estamos rechazando esa propuesta de vacancia presidencial por ser inconstitucional. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El integrante del disuelto Congreso del Perú y miembro de la Comisión Permanente, Marco Arana, presentó en el Ministerio Público de ese país una denuncia penal por presunta usurpación de funciones en contra de Mercedes Arauz, designada presidenta por el Parlamento. La acusación también alcanza a Pedro Olaechea, titular del Legislativo, quien la posesionó como mandataria, y a la diputada Milagros Salazar por presentar la moción de vacancia temporal en contra del jefe de Estado, Martín Vizcarra. La ley peruana sanciona el delito de usurpación de funciones con una pena de hasta 7 años de prisión. El presidente del Parlamento andino, Rolando Sousa, espera que organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos interceda ante la crisis institucional que vive Perú. Sousa tuvo una reunión este 1 de octubre con Lenín Moreno en Carondelet. Rolando Sousa es peruano.
y desde julio de 2019 preside el Parlamento andino. Este martes realizó una visita protocolar al presidente de la República, Lenín Moreno, y donde si bien no se abordó la situación que vive su natal Perú, recordó cuál es la génesis de este conflicto que tiene al país del sur con dos mandatarios. El presidente Vizcarra sometió al Congreso de la República un proyecto de ley por el cual quería que paralicen el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Este proyecto de ley era a todas luces improcedente. Para Sousa, la única salida cercana a esta situación es la intervención de organismos internacionales. Y que sobre todo la Organización de Estados Americanos participe y pueda dar una opinión conjuntamente con la Comisión de Venecia sobre este desaguisado constitucional que ha sucedido el día de ayer. Una más lejana la participación de organismos regionales como el propio Parlamento andino. Por eso esta visita, que no tuvo cobertura mediática, sirvió justamente para mejorar el posicionamiento del organismo en decisiones que incluyen a sus países miembros. Los marcos normativos, especialmente aquellos que tienen relación a seguridad ciudadana, a derechos humanos, a fortalecimiento de la democracia, sean vinculantes entre los países. En el tema de participar como Parlamento andino en los gabinetes binacionales, algo que realmente es muy importante. La evidente disolución de UNASUR hace viable fortalecer organismos como el Parlamento andino, para que actúe de manera más frontal en situaciones como las que atraviesa Perú. Alex Llanos, Medios Públicos. Y retomamos la información del ámbito nacional. El exconcejal de Cuenca, Lauro Pesantes, presentó en la Fiscalía de Azuay una denuncia por presunto delito ambiental en la explotación de material pétreo en Yuchicarrumi, parroquia Acumbe de Cuenca. Según Pesantes, maquinaria de la prefectura de Azuay realiza trabajos en una zona del páramo sin contar con los permisos correspondientes. Aseguró que se destruye un importante sector de recarga hídrica. La maquinaria del gobierno provincial hizo la intervención, fue a minar el lastre en esta zona de recarga hídrica, contaminando al medio ambiente. Quizás una cosa es de decir, otra cosa es de actuar. Entonces eso ha sido la denuncia, y desconozco si existirá los permisos, desconozco si existirá la licencia ambiental, desconozco si existirá algún convenio con el gobierno parroquial. Más bien utilizo esos espacios para las autoridades, tanto el Ministerio del Ambiente, cuanto Arcon, cuanto Etapa, hagan las investigaciones correspondientes. Si existe o no existen los permisos para extraer el lastre junto a una fuente hídrica que tanto dice que se cuida. Ex trabajadores de la Hacienda La Clementina denuncian irregularidades por parte de sus administradores y piden el accionar de la Fiscalía. Según ellos, existe mal manejo del dinero. Tras el embargo en 2013 al grupo Novoa por evasión tributaria, fue vendida a sus 1.800 trabajadores que crearon la cooperativa Coproclem. Sin embargo, hoy solo permanecen 1.600. Los ex colaboradores denuncian irregularidades. Por ejemplo, se desmembró el cerro en $9 millones en bono, pero nunca nos salió a nosotros en el estado financiero. La Clementina producía cerca de $36 millones anualmente, pero desconocían el paradero del dinero. Aseguran. A estas denuncias se suman que los trabajadores ya no serían los dueños de la Clementina, sino Cobal Management of Manac, a la que Coproclem le cedió en 2018 los derechos y cuyos accionistas son Lyudmila y Víctor Kovalenko, y su representante sería su yerno Miguel Macías Ulloa. Hijo de Miguel Macías Huerta, ex trabajador que salió en muy malos términos de Bananera Novoa. Cobal Management es la encargada de pagar el crédito del buen vivir que la CFN otorgó en 2013 a los trabajadores para comprarle la Hacienda, monto que tras ser refinanciado asciende a $115 millones. En un comunicado, la CFN señala que los pagos están al día. Sin embargo, el abogado Medina asegura que hubo un nuevo refinanciamiento. Un nuevo periodo de gracia de 4 años más, y yo lo que me pregunto es ¿qué están haciendo con el dinero de la Clementina? Los ex trabajadores han presentado denuncias, mientras la Fiscalía ha iniciado una investigación previa. Buscamos la versión de algún administrador de la Clementina, pero no tuvimos respuesta. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Este martes se instaló en Guayaquil la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra del exministro Iván Espinel, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, después de casi 2 horas de diligencia, se suspendió tras un pedido que presentó la defensa del exfuncionario.
Según el fiscal a cargo del caso, el juez Jorge Martínez suspendió la audiencia para analizar el pedido sobre la aplicación de principio de no juzgamiento por la misma causa que solicitó la defensa del exministro Iván Espinel, porque supuestamente guarda relación con la sentencia que recibió en mayo pasado por lavado de activos. Obviamente Fiscalía ha referido que se trata de otras personas, hechos y circunstancias, y eso se va a analizar hasta una próxima convocatoria. La defensa del exfuncionario sostiene que si se comprueba que se tratan de los mismos hechos por los que su cliente ya fue juzgado, el proceso podría ser declarado nulo. Se tendría que declarar la nulidad de lo actuado por vulneración al derecho a la defensa y este delito, digamos, que dejaría de perseguirse por parte de la Fiscalía. Sin embargo, para el fiscal Benítez, este beneficio no procede. Pero lavado de activos y enriquecimiento ilícito son dos tipos penales totalmente diferentes. Elementos tipos dogmáticos, bienes jurídicos protegidos, y en sí los hechos son diversos y las personas también son diversas. Actualmente, Espinel cumple una sentencia de 10 años de reclusión por lavado de activos que cometió cuando fue director provincial del IES. Por este caso, 3 personas más también fueron sentenciadas en calidad de cómplices. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. La Armada Nacional devolverá a la prefectura el anticipo que recibió para el dragado del río Guayas, luego que decidiera desistir de la medida cautelar que presentó en contra del Consejo Provincial por la terminación del contrato. Así lo informó la prefectura en un comunicado en donde no se precisan los montos de devolución. No obstante, en un informe del 21 de agosto pasado, se señala que se habían entregado 2 anticipos, el primero de $8.82 millones y el segundo de $5 millones. Según la entidad, la terminación del contrato se motivó por varias anomalías en el proceso de contratación. En los próximos días se convocará a un nuevo concurso nacional e internacional para el dragado. $52,000 ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador se registraron en el censo migratorio que realiza el gobierno nacional. La medida tiene como objetivos cuantificar el número de extranjeros y entregar visas de residencia temporal por razones humanitarias. Encontramos a Jesús vendiendo artículos para celulares en el Boulevard de las Naciones Unidas en el norte de Quito. No tiene permiso para vender en la vía pública. Hace un mes llegó de Maracaibo, Venezuela. No le están dando trabajo a los venezolanos, muy poco por no tener papeles. Asegura que ya consultó los requisitos para registrarse en el censo migratorio y que está listo. Estoy esperando a mi sobrina, que como estudiando en la universidad, ella es la que me va a ayudar en eso, para que me den trabajar tranquilo, conseguir un buen trabajo. Desde el 26 de septiembre, cuando inició el censo, hasta la fecha, 52,000 venezolanos se han registrado. El proceso tiene 2 fases. La primera es llenar un formulario a través de la página web registro.migracion.gov.es, que no incluye información sobre antecedentes penales. Tienen que hacerlo de manera personal. Si es un grupo familiar, tienen que hacerlo individualmente. Si no puede acceder a internet, puede acercarse en el horario de 8 a 16 horas con 30 a las oficinas del Servicio de Apoyo Migratorio en Quito, Cuenca, Manta, Ambato, El Oro, Portoviejo, Esmeraldas, Tena, Latacunga, Santo Domingo de los Áchilas, Rumichaca, en Carchi. Una vez finalizada la encuesta en línea, el solicitante recibirá un turno con fecha y hora, que corresponderá a la segunda fase que arrancará el 15 de octubre, en la que debe presentarse a una entrevista con los funcionarios del servicio migratorio. En 15 puntos migratorios que están habilitados a nivel del país, para hacer un registro biométrico y hacer una validación de la información. El censo migratorio obligatorio tiene varios objetivos: la amnistía de la multa de $394 a quienes cumplieron los 180 días en el territorio y la posibilidad de acceder a la visa de residencia temporal por razones humanitarias. A este también pueden acceder las personas que ya cuenten con visa, porque se busca cuantificar el número de venezolanos residentes en el país. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En Cuenca, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó una campaña para combatir el tráfico ilegal de migrantes denominada Negocio Mortal. En este contexto se discutió sobre la problemática migratoria que enfrenta nuestro país. El tema migratorio hoy es visto en nuestro país en 2 vías: aquella en la que los ecuatorianos siguen saliendo de forma irregular y la otra, la presencia de miles de extranjeros, especialmente colombianos, peruanos y venezolanos.
En Cuenca existen casas de acogida del gobierno local. Sin embargo, se ha desbordado. Y eso se lo ha planteado a la Presidencia de la República, se le ha hecho llegar un documento en el cual estamos esperando ya la respuesta. El municipio de Cuenca aspira a que el gobierno nacional declare a esta ciudad en emergencia migratoria. Así podrían venir más recursos. Y estos recursos económicos que se están solicitando básicamente es para la implementación de este proyecto, tanto la Posada San Francisco como la Casa del Migrante. En cuanto a la emigración riesgosa, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentó en Cuenca la campaña Negocio Mortal. Se basa en entregar información a grupos vulnerables a caer en manos de los traficantes de personas. Los coyotes les seducen indicando que se les van a obtener, se les van a dar pasaportes, visados, documentos de viaje, que al final de cuentas resultan ser fraudulentos, falsos, apócrifos y hacen que el migrante, una vez que llega al país de destino, se le complica su situación jurídica. Esto mientras en la Fiscalía de Azuay, las denuncias por coyoterismo disminuyeron en los últimos 6 meses. A raíz de que ya no se exige visa a México, prácticamente desde los que se dedican al tráfico de migrantes, su accionar han trasladado ya a la frontera México. César Tacurí Vintimilla, Medios Públicos. La compañía mexicana Interjet inicia sus operaciones en el país con el vuelo inaugural México-Cancún-Guayaquil. A finales de octubre, la ruta tendrá un vuelo directo a Quito. Interjet contempla ofertar 4.200 asientos semanales con vuelos operados con aviones Airbus A320, con la más alta tecnología y capacidad para 150 pasajeros. Fue el apoyo y la visión que tuvieron los gobiernos tanto de México como del Ecuador en el sentido de la eliminación de la visa para visitantes. En nuestra experiencia, eso es algo que contribuye a que los tráficos crezcan aún más, que hay una oportunidad muy grande para fomentar tráfico de negocios. Va a implicar la posibilidad de que los empresarios turísticos, hoteleros puedan empaquetar sus productos utilizando las buenas tarifas que da Interjet. Una conectividad aérea que permite atraer inversiones, impulsar el intercambio productivo, comercial y dinamizar el turismo. Guayaquil hoy es un destino nacional e internacional y un destino que camina con paso fuerte a ser líder en negocios. Se lo vea siempre, no solo como un aeropuerto de Guayaquil, sino como lo que es una puerta de ingreso al país, una puerta de servicio al país. La aerolínea mexicana llega a 24 destinos internacionales en 10 países y cumplirá la ruta Ciudad de México-Guayaquil-Cancún. El próximo 29 de octubre abrirá operaciones en la ruta Ciudad de México-Quito, Ciudad de México, con un vuelo diario. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Productores, exportadores y compradores de más de 15 países participan en la 16ª Convención Internacional del Banano que se realiza en la ciudad de Guayaquil. En el año 2018 este evento logró ventas por aproximadamente $54 millones y para este año se espera que el monto de comercialización supere esta cifra. Durante 3 días se realizará en el puerto principal esta rueda de negocios que reúne a toda la cadena productiva del banano del país y potenciales compradores internacionales. Contamos con la participación de alrededor de 15 potenciales compradores provenientes de 18 países y citas de negocios con más de 55 productores y exportadores de banano del Ecuador. A través de un video, el presidente de la República reiteró el apoyo del gobierno para que el sector bananero continúe fortaleciéndose, tanto en logística como en competitividad. Felicito al gremio del Ecuador porque, según me han informado, ya son 16 años consecutivos que convoca a sus pares del extranjero para debatir temas inherentes a este sector. La producción bananera es fundamental en la economía nacional. Nos deja importantes recursos y genera 1.400.000 empleos directos e indirectos. Durante el evento se destacaron las medidas implementadas para prevenir el ingreso del hongo Fusarium raza 4, que ataca las plantaciones de banano, y se mencionaron las proyecciones de crecimiento del sector para este año. Está calculado en un 3% de volumen y un 4% en ingreso de divisas. El enfoque de este año son consolidar los pilares de sostenibilidad. Es algo que el mundo, no solo para el tema de banano, en general el comercio agropecuario lo requiere. Paralelamente se desarrollarán diálogos y exposiciones por parte de expertos nacionales e internacionales sobre producción, innovación tecnológica, cuidado del medio ambiente, plagas, entre otros temas de gran interés para el sector bananero. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos.
Por el Día Internacional del Cacao, el gobierno busca promocionar el chocolate y el cacao fino de aroma. A través del agroturismo se pretende que empresarios, guías, agencias turísticas y ciudadanía se conviertan en embajadores de estos productos. Investigaciones recientes dan cuenta que el origen del cacao fino de aroma se encuentra en Palanda, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, y data desde hace 5.300 años. En aquella época, la cultura mayo Chinchipe Marañón domesticó este fruto que servía como bebida para actividades ceremoniales. Ahora el cacao ecuatoriano es reconocido a nivel mundial. Este 1 de octubre, Día Internacional del Cacao, el gobierno busca potenciarlo a través de charlas dictadas a empresarios turísticos, guías y agencias de viajes para convertirlos en embajadores turísticos del cacao. Es importante que comencemos por hacer turismo interno, es decir, que los mismos ecuatorianos reconozcamos el valor de nuestro cacao, de nuestro chocolate. En el encuentro denominado Promotores del Producto Turístico Ecuador Tierra del Más Fino Chocolate en Quito, se realizaron exposiciones, catas e intervenciones de expertos. Entre los temas se abordaron Ecuador Origen del Cacao, proceso de transformación del cacao en chocolate, actualidad del consumo y agroturismo, que es el de mayor importancia sobre todo para posicionar al cacao ecuatoriano en los turistas extranjeros. Que puedan no solamente conocer nuestro chocolate, sino todas las raíces, la importancia que tiene que ver el cacao ecuatoriano, el fino de aroma en el mundo. Para cumplir este objetivo, el Ministerio de Turismo ha diseñado algunas rutas para visitar por 2 días varias haciendas y quintas cacaoteras. En el trayecto, los turistas conocerán sobre el proceso de cosecha, elaboración y producción del cacao y del chocolate. Llegan a Ecuador, llegan con una expectativa muy grande de saber que vienen al país de donde se produce aquí el cacao. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y en Egipto recuperan un sarcófago dorado de unos 2000 años de antigüedad que salió de forma ilegal de ese país, mientras que en Paraguay prepararon el jopará, un guiso tradicional para ahuyentar al caraí de octubre. El detalle de la información en nuestro segmento El Mundo Ahora. A Egipto llegó un sarcófago dorado de unos 2000 años de antigüedad y se lo presentó en el Museo de la Civilización como muestra de una victoria de las autoridades del país que luchan por repatriar a las piezas arqueológicas saqueadas y repartidas por todo el mundo. El ataúd dorado, perteneciente a un sacerdote de clase alta llamado Nehemake, se lo exhibía en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York desde hace unos 2 años. Las autoridades egipcias demostraron que el sarcófago salió de forma ilegal de Egipto, por lo que fue devuelto. El libro de cuenta de Real Casa de Moneda de Lima de los años 1741-1747, conocido como el Folio Vitela, regresó a Perú después de ser sustraído en ese país y recuperado en Chile, donde se ofrecía para la venta a través del internet. Los documentos del siglo XVIII fueron recuperados durante una operación de la Policía de Investigaciones de Chile a comienzos de abril. La investigación comenzó a mediados de 2018, cuando se detectó la venta de estos manuscritos a través de una página de venta online. Este martes los paraguayos prepararon el jopará, un guiso tradicional para ahuyentar al caraí de octubre, el duende maléfico que visita el primer día del mes a las familias para castigar con miseria y pobreza a los que no cumplan con esta costumbre. Según la leyenda, el caraí, o señor en idioma guaraní, recorría los hogares del campo para comprobar si los trabajadores habían sembrado lo suficiente para recuperar la época de escasez propia del mes de octubre, castigando con maleficios a quienes no habían sido previsores. Para garantizar el visto bueno del caraí de octubre, los paraguayos celebran desde entonces una gran comida popular, en la que el guiso de frijoles, alubias blancas, verduras y queso se ha convertido en el gran protagonista. Paco Urbina, Medios Públicos. Y le agradecemos a David Lucero por este completo informe deportivo y con esto llegamos al final. Gracias como siempre por acompañarnos en Telediario Estelar y que disfruten de una agradable noche.